vuelvo a los libros, tiene que ver con la pasión de mi padre y mi madre, que tenían un puñadito de libros. Ellos habían estado ya en la Ciudad de México, pues, pertenecieron a este movimiento hippie, y entonces tuve una educación muy ecléctica, por decirlo así, en ese entorno rural, brutal, muy violento, en un pueblo muy costeño, de tierra caliente, como se dice aquí. La casa era un refugio de otras cosas, con un puñadito de libros, no más de entre 30 y 40, de ningún libro para niños, una enciclopedia, y así fue mi encuentro con los libros justo en días de lluvia. Desde chico me gustó leer. Después, cuando migré a la Ciudad de México para estudiar, primero para jugar fútbol, les digo, jugué fútbol profesional por 5 años. Estuve un par de años en reservas de la UNAM. No me alcanzó la plata porque hay una alta corrupción, hay que decirlo, en torno al fútbol. Entonces me dediqué a estudiar biología. Y lo que aproveché estando en la Ciudad de México, que para mí, pues la Ciudad de México la amo, la quiero mucho, fue sobre todo mi encuentro con aquellos libros que no pude leer durante toda mi infancia y juventud. La Biblioteca Central de la UNAM juega un papel fundamental para mí como lector, y mientras yo jugaba fútbol y también estudiaba mi carrera científica, para paliar un poco las horas de hambre y que se me olvidaban, a veces hacía solo una o un par de comidas al día, me iba a la biblioteca a leer, y me hice una serie de lecturas de literatura abierta en general, y poco a poco la ciencia primero me fue metiendo en la literatura. Es decir, por causa de un científico divulgador de la ciencia llamado Stephen Jay Gould, yo llegué a los libros de Borges, de T.S. Eliot, de Mallarmé. Este tipo era un erudito, un paleontólogo sumamente reconocido, Stephen Jay Gould, ¿no?, en el ámbito de la divulgación científica evolutiva. Pero además sus textos, sus ensayos siempre estaban, digamos, relacionados con el arte, la ciencia y el arte. Él fue el que me, digamos, potenció estos intereses míos en la poesía, en la literatura, y entonces yo me creé una serie de lecturas a partir de eso. Ahí está mi formación como lector en la UNAM y después en las librerías de viejo. Posteriormente, después de terminar la licenciatura y ingresar a la maestría en ciencias biológicas, yo trabajé con paleontología, paleobotánica fue mi tesis, ¿no? Un proyecto que trabajé con plantas de hace 72 millones de años que habitaron en tiempos de los dinosaurios. Publiqué un par de artículos científicos a partir de eso, y en la maestría con cuestiones evolutivas de plantas, filogenéticas. Pero ya traía yo la cosquillita de la escritura, sobre todo de la lectura de poesía. Ya había comenzado a leer cada vez más poesía mexicana, hispanoamericana y de Chiapas. Y al terminar la maestría y antes de ingresar al doctorado, me dije, necesito un tiempo para intentar escribir algo. Eso a los 30, 31 años, quiero comenzar a escribir poesía de forma seria. Y me di un año antes de ingresar al programa de posgrado, ya fuese en la UNAM o en el extranjero. Pues ya no volví, porque ese mismo año, en ese periodo de tiempo del primer año de los meses, un par de mis libros resultaron premiados, posteriormente publicados, libros de poesía, y así comenzó mi vínculo, digamos, ya más decisivo con la poesía. Comencé entonces a escribir, para algunos dicen que de manera tardía. A mí me hubiese gustado iniciar la escritura de poesía incluso más tarde, a los 34, 35, para cometer menos, digamos, menos hierros y demás. Pero mi encuentro con la literatura y con la poesía se da también porque cuando estaba haciendo mi maestría en ciencias biológicas, a la par hice un diplomado en teología pastoral, sigo siendo creyente, ¿no?, evangélico, pero me parecía a mí además que ambos mundos, el mundo de las ciencias y el mundo monolítico de la literatura teológica, si lo llamamos así, de la literatura religiosa, no me daban la libertad que yo quería para escribir y combinar e intentar, ¿no?, otras maneras de ver el mundo, de acercarme a él, y eso sí lo encontré en la poesía. Más allá de que las academias y el canon, pues siempre tienen también, parecen tan monolíticos como la literatura teológica, y a veces más canónicos y exigentes que las ciencias duras. Pero al margen de eso, sí encontré esa libertad de poder guiarme, digamos, y meterme en la poesía como tal, y encontrar una forma de expresión distinta a la que yo hallé en la religión, en lo religioso, en el discurso religioso y en el discurso científico. Yo ya había escrito divulgación científica,
artículos científicos que tienen un lenguaje sumamente técnico, ustedes lo saben que son académicos, uno tiene que escribir una prosa muy específica, muy técnica, hiperespecializada, que no llega a, no puede ser entendida o pocas veces por un público lector lego. Y en la poesía encontré ese camino que no había hallado en estos dos mundos. Y también hay, pero sí, lo que utilicé, mi experiencia, incluso tanto del fútbol, de la disciplina deportiva, de mis búsquedas teológicas, espirituales, religiosas y de mis búsquedas estéticas en la poesía. De tal suerte que vos lo podés ver, quizá, Eugenia, quizá, y no soy yo quien quizá para decirlo, pero en mis libros siempre estoy buscando cosas diferentes, maneras, estilos distintos, ¿no? De poder expresarme. Y acercándome a estos libros que algunas y algunos leyeron, de estos poemas, de libros centroamericanos muertos y marabunta, son de los primeros libros que yo comencé a escribir. Pero me sucedió algo importante, interesante. Hacia el año 2003-2004 que comencé a escribir Marabunta, el primer libro de esta trilogía centroamericana, en el que hablo pues de estos éxodos, de esta cuestión fronteriza, borderiza del sur de México, de nuestra centroamericanidad. Han leído ahí que somos los únicos, bueno, somos los únicos mexicanos que voceamos, ¿no? Más de 5 millones que tenemos un vínculo estrecho con el voceo y está en nuestra escritura. ¿No? Es el voceo más antiguo, de hecho, del continente de Centroamérica, porque aquí llegó primero el español, ¿no? Y eso es algo importante, la recuperación de eso en la literatura. Eh, eh, la primera recepción en la primera década del 2000 de mis poemas y mis libros fue bastante negativa, hay que decirlo, porque todavía la violencia exacerbada de México, que comenzó ahora sí a expresarse una década después en la literatura, porque en la sociedad ya esto ya comenzaba a ser algo generalizado, entonces eso detuvo también a mí mismo, me hizo preguntarme, bueno, ¿tiene sentido continuar con esto? No hay recepción, nadie lo quería publicar, en México al menos, era distinto en Centro y Sudamérica, donde había mejor y mayor recepción de estos poemas míos que permanecieron durante más de una década inéditos. Pero el tiempo, finalmente el tiempo da otras razones, otros sentidos, y a la muerte de mi padre sobre todo, eso me hizo reflexionar por algo que me dijo mi padre en torno a estos libros. Me dijo él, mira, dice, esos poemas en los que hablas de la frontera azul, hablas de nosotros, de mi oficio de vender en la calle, de los muchachos y muchachas que estuvieron en nuestra casa, que son migrantes, que no sabemos dónde están, que algunos murieron, de todo eso, esos poemas que yo había leído y leía en algunos foros donde él alguna vez y mi madre escucharon, mis hermanos, mi padre me dijo unos días antes de morir, ¿dónde están? Esos poemas me gustan porque hablas de lo que somos, de cómo somos, de nuestra gente, y además a esos poemas les entiendo, a lo demás realmente poco, pero eso me gusta, no solo porque aparezca yo ahí, sino porque ahí hablas ¿no? Cómo nosotros somos, etcétera, esto que he comentado. Él fallece y eso me pregunté a mí mismo, bueno, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Para qué estoy escribiendo? No puedo ser condescendiente ni con la academia, ni con los otros escritores, al margen de esa crítica, que siempre hay que agradecer. Me di cuenta de que estos libros le decían algo mucho más allá de la crítica, de la academia literaria, de la recepción entre escritoras y escritores, a las personas, por ejemplo, de la Asociación de Familiares y Padres de Migrantes Desaparecidos, con los cuales colaboro, con la Cruz Roja Internacional, porque he estado ahí varias veces apoyándolos en esta conmemoración que se hace en agosto del día que se conmemora la desaparición forzada y se recuerda a las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, y a migrantes de Casas del Migrante, a las personas de la frontera sur, y sobre todo en mis lecturas en los países centroamericanos, en contextos comunes y corrientes, en eventos. Dije, es hora de echar por la borda, es esperar algún reconocimiento e intentar que estos libros se publiquen ya. Y finalmente, digamos, mi encuentro con la propia tradición de poesía testimonial y literatura testimonial que
que nuestra pertenencia como chiapanecos tiene que ver con Centroamérica y nuestros vínculos con Centro y Sudamérica en ese sentido, para mí fue mucho más importante. Y bueno, ahora estos libros han tenido una recepción obviamente distinta y entonces pues ni siquiera me arrepiento de no haberlos publicado ni después ni antes, creo que era el momento, todo porque antes de que la violencia, al menos en México, alcanzara los niveles actuales, y en toda Latinoamérica las violencias están, digamos, desbordadas, generalizadas, normalizadas, no metidas hasta el tuétano en nuestras sociedades. En el caso de México, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, habíamos padecido ya décadas, más de medio siglo, de una guerra sucia del gobierno que intentaba, obviamente, borrar, sobre todo por vía de la fuerza, estas asimetrías económicas, étnicas. Había, a través de un aparato de Estado, algo que quizá ustedes muchas y muchos no saben o ignoran, había tratado de implementar en Chiapas 4 o 5 campañas de mexicanización y de descentroamericanización, entre otros aspectos ridículos, con la prohibición, por ejemplo, del voceo, pero también de que se hablaran lenguas indígenas, que vistieran los pueblos originarios sus ropas, sobre todo de 10 grupos étnicos que están compartidos con Guatemala. Un gobernador a mediados del siglo pasado decía lo siguiente: si hablas como guatemalteco y vestís como guatemalteco, sos guatemalteco. Y lo que hicieron fue, entre esas campañas, amenazar a estos pueblos originarios, algunos que pertenecían a la etnia de una de mis bisabuelas, con deportarlos o expulsarlos a Guatemala, donde estaban estos, una guerra civil y ataques graves a comunidades indígenas, como estos que se llamaron Tierra Arrasada. Ese escenario en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estas 3 provincias, las más pobres de nuestro país, ya vivíamos mucha de esta violencia exacerbada, que después se desbordó en esta narcoviolencia ahora conocida en todo el país. Pero al menos en Chiapas ya había y sigue habiendo una tradición de literatura testimonial desde hace casi un siglo, ¿no? Que tardó en, digamos, en recibirse, en aceptarse como una forma de discurso literario más o menos aceptado en la academia por las escritoras y escritores, de tal suerte que ahora hay muchas y muchos que escriben sobre esta violencia porque finalmente nos llegó a la puerta de nuestras casas, al centro, al occidente y sobre todo al norte del país, donde esta violencia alcanza niveles brutales, ¿no? Nunca antes vistos, con más o menos medio millón de víctimas entre desaparecidos y muertos, para un país que se supone que no está en una guerra, ¿no? Pero que tiene ingobernabilidad en un 70% del territorio. De ahí entonces que toda esta combinación de situaciones personales, familiares, extraliterarias y demás, fuese no solo una invitación para mí, sino una obligación, decir, tengo que poner a consideración de editoriales, de premios y demás estos libros porque no puedo tenerlos guardados, ¿no? Estuvieron más de una década ahí guardados y finalmente han visto luz, ¿cómo se llama? Y han podido llegar y ser recibidos y leídos ahora, por ejemplo, por ustedes, un público que está en otra actitud, pero que también son hijos de las violencias de la dictadura, ¿no? Nuestras sociedades son resultado de otro tipo de violencias. Realmente estos discursos, estos nuevos relatos de hablar de la violencia a través del discurso poético se hacen necesarios, creo yo, ¿no? De ahí un poquito mi respuesta, sé que me extendí, pero para ampliarla a mis necesidades como escritor, esa es una de las razones también en términos éticos y luego estéticos, por las que ya, por lo que también ya no volví a estudiar mi doctorado en ciencias, ¿no? Ya no he vuelto, sino que me he dedicado un poco en cuerpo y alma a mi trabajo literario, ¿no? Porque tiene una función que al menos ya no va solamente en términos estéticos de una manera de ver el mundo, sino
y eso creo que nos obliga a repensar a veces nuestro propio trabajo individual en pos de alcanzar algo colectivo, ¿no? Hay cierto riesgo, obviamente, también, pero ahí está mucho de ese trabajo, ¿no? Aunque sigo escribiendo sobre otros temas y demás, estos libros me han exigido mucho y estoy metido en la terminación del tercer libro, libro de ensayo, en el que ya hablaré después, pero en el que reviso a fondo la única idea de mexicanidad, ¿no? Y incluyo ahí una discusión amplia y una exigencia de nuestra centroamericanidad, de una parte de los mexicanos que somos del sur, el reconocimiento pleno del voceo, una exigencia de que se declare patrimonio intangible, al menos aquí en México, en Chiapas, donde se le ha buscado borrar, eliminar de nuestra lengua, y somos más de 5 millones de personas las que voceamos en México. Y con el voceo más antiguo del continente, que va desde Chiapas hasta Costa Rica, que este voceo es medio siglo anterior al de Sudamérica y otros lugares porque ha desaparecido prácticamente de las islas del Caribe, donde primero se habló español, ¿no? En nuestra América. Y en nuestra literatura es muy fuerte, ido prohibir y borrar. Esos son los aspectos que toco en este tercer volumen, así como poéticas de la migración, la tradición de poesía testimonial, poniéndole nombre y puntos y comas a aquellos y aquellas que han escrito antes de mi generación, de mi propia obra, una literatura testimonial que fundamenta mucho esto y que le da sentido a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero en fin, ese es un panorama, digamos, de mi encuentro con la escritura y con la poesía en general, ¿no? Y aunque sean fragmentos, aunque no hayas podido contar la historia de ese muchacho arrollado por el tren, está en los otros, digamos, también su memoria, ¿no? Me parece que la sensación es que es muy interesante la idea de mapa, se establece otra relación con la temporalidad, la relación tiempo de la historia y legibilidad histórica. Histórica viene fragmentada, viene de a pedazos, como vos hacés, hay que hacer un montaje, hay que hacer un trabajo, digamos, de reconstrucción, de ver las coordenadas de dónde están los muertos que están en fosas comunes, o digamos de composición poética en el territorio, ¿no? Y eso no sigue el proceso lineal de una historia, de una historiografía de la literatura o de la poesía. Por eso me parece que más allá de que entres en la línea de la poesía o de la literatura testimonial, hay en tu poesía una, podemos decir, una originalidad que marca un antes y un después. Eso es una hipótesis muy fuerte, ¿no? Tendríamos que verlo, ¿no? Por los modos del testimonio. Hay muchísimas, ¿no es cierto? Pero el modo en que se hace literatura con el testimonio no es la misma, y creo que en tu poesía hay una originalidad y que marca una línea original, suena como de origen, sino en el sentido nueva, como que abre un nuevo espacio, mapa de la poesía latinoamericana, ¿cierto? Sería bueno hacer un rastreo, ¿no? Sobre todo que el tren cruza México, ¿no? Una cosa es escribir un libro sobre el espacio de la frontera y el espacio
el espacio de la violencia localizada, vuelta anónima, es ese monstruo o esa bestia que viene con sus fauces cruzando México, ¿no? Son, digamos, dos modos de testimonio diferente, ¿no? Eso es, digamos, que conviven esos mapas como que están superpuestos, un mapa como más amplio, atravesado, digamos un mapa más localizado donde están esos ríos, donde está la cosmovisión que es interesante, que también son las imágenes a través de los ojos de tu padre, que eso arma también una genealogía muy interesante, ¿no? Yo te quería preguntar también la relación de poetizar sobre los cuerpos. Se me ocurrió leyendo tu historial, digamos, de profesión y lo que tiene que ver con la biopolítica, ¿no es cierto? Que me parece un tema como más allá de dar nombres o de rescatar voces de NN, el hecho que es muy complicado de poetizar, ¿no? La relación de la violencia sobre los cuerpos. Sí, pues eso me gusta mucho la pregunta porque además decirles que tanto Marabunta como Libros Centroamericanos son libros que pensé, digamos, y repensé muchas veces cómo estructurarlos, cómo hacerlos. Tengo una suerte de defecto por mi formación tanto en la disciplina deportiva y luego la formación científica, porque en términos metodológicos mi forma de concebir una obra sí es distinta a algunas y algunos amigos u otros pares que escriben de manera distinta. Me planteo un escenario, una especie de bosquejo de proyecto, el cual hay que ir, digamos, cumpliendo, trabajando, esbozando, puliendo, etcétera. Y hacia dónde voy, al hecho de que dije, bueno, así como establecí en mis libros una cartografía de la frontera sur y de México, esta cartografía de lo innombrable, de la ignominia, de la infamia, de esta muerte, y están en efecto la antología palatina, el Spoon River Anthology. Aparece también otro libro que es un referente en México, ¿no? Que a mí también me sirve como referente, que es Chetumal Bay Anthology, ¿no? Que es la primera antología que habla de migrantes y de muertos, de emigrantes y muertos, en un rincón de México que se llama Chetumal, muy cerca de Cancún, que es un referente. Es otro poeta de la frontera sur, aunque afincado hace muchos años en México, pero que escribe este libro Chetumal Bay Anthology. Eso a mí me parece muy relevante, ¿no? Y sobre todo el sustrato mítico, si por un lado está el discurso bíblico, por esta formación, por mi forma de ver el mundo desde la religión occidental, ¿no? Que soy evangélico, pero también está el inframundo, es decir, este río, que es este viaje hacia el inframundo, el Xibalbá, hacia Xibalbá, hacia el inframundo mesoamericano, origen de todas y todos los centroamericanos que aparecen ahí. Es por eso que el libro y la disposición, mientras que la mayor parte de los libros, de hecho todos, podría decirlo así, me arriesgo a decirlo, hablan de este éxodo, desplazamiento de las personas en tránsito que van hacia el norte. Libros centroamericanos, Los Muertos, va hacia el sur, porque son las almas de los migrantes, sus cuerpos que quedaron ahí, pero ahora sus almas las que regresan en ese viaje al inframundo, en este viaje como el que los gemelos míticos del Popol Vuh, Hunahpu e Xbalanque, se meten
y esa concepción, digamos, esa combinación superpone dos planos, ¿no? Los planos, como se dice en Mesoamérica, celestes del mundo, telúricos, pero también los planos del inframundo. Esos niveles, por eso aparecen estas almas, lo que yo busco es que regresen a sus lugares de origen y se inicia en Guatemala hasta llegar a Nicaragua y luego México como ese otro inframundo también en el que se superponen estos planos, como en la novela Pedro Páramo, ¿no?, de Juan Rulfo, en el que no se sabe quiénes están vivos y quiénes están muertos, porque en términos de memoria, lo dijiste bien, nosotros, mi familia y yo convivimos con esas muchachas, esos muchachos, que algunos sí murieron, otros no, que fueron parte de mi familia, ahora están en Estados Unidos haciendo otras cosas y otros se quedaron en el camino. Eso para mí era importante. Y en torno a los cuerpos, ¿cómo tratarlos? No había en ocasiones margen. Entonces tuve que darle voz o intentar hacerlo, no darle, intentar darle voz a las víctimas de esta violencia, pero también aparecen algunos de los victimarios, que a su vez son víctimas de otro tipo de violencia. Uno de los sicarios que aparece ahí es un migrante cooptado por el crimen organizado, pero también él tiene que hablar, no le puedo dar la voz solamente a las víctimas. Es necesario en un testimonio, también los verdugos tienen que testificar. Y en ese sentido para mí era importante poner los cuerpos en términos verbales y lingüísticos como uno los ve. No estaba haciendo nada que los medios no estuviesen ya haciendo, y sobre todo los medios audiovisuales, visuales y otras narrativas como la periodística, que han llegado, eso sí, a otros niveles en términos de lo iconográfico. Aquí había que construir y sobre todo juntar los pedazos de ese cuerpo desmembrado, para volver a unirlo en otro cuerpo, en un cuerpo escrito, en un cuerpo poético, en otro mapa que había sido despedazado, para decir, el mapa que ustedes han construido es uno, este es el mapa que hemos suturado, quizá, con hilo, como se sutura un cuerpo a un médico forense, pero este cuerpo que tiene otras fronteras, que tiene otros límites, es el cuerpo poético que pongo en las manos de otras y de otros. ¿Para qué? Más que para sublimar el dolor por esta tradición que no solo es mesoamericana, sino latinoamericana, que se nos ha olvidado en pos de esta globalización y de esta hiperindividualización, la experiencia del dolor compartido. La sociedad actual, ahora, bueno, estuve en Estados Unidos y he estado en Europa, en otros lugares donde se busca eliminar el dolor de cualquier forma. Y en términos de la sociedad, dicen hay que olvidarnos de los crímenes de guerra y buscar el perdón, no buscar la justicia. Lo olvidemos con tal de no exhibir más el dolor que ya hemos padecido. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Más allá de simplemente tapar el dolor, anestesiarlo a través de medicamentos o de una borradura en nuestro archivo, en nuestra memoria histórica sobre todo, lo que se nos ha olvidado y los pueblos mesoamericanos lo siguen haciendo es que comparten la muerte, comparten el dolor, comparten lo que pierden. Y en ese sentido el dolor pesa menos. Yo lo que dije, por eso es que tengo que escribir estos testimonios, por más crudos que sean, y este cuerpo, reunirlo, por más pesado que sea esta experiencia, incluso en su lectura, en el dolor, porque al compartir yo mi dolor con los otros, eso me ayuda a que mi propio dolor, mi propia experiencia, pese menos, sea menos pesada y sea de algún modo más llevadera, ¿no? Uno también tiene que aprender a compartir el dolor, no a borrarlo, sino a compartirlo y a saber que también es parte de la condición humana. De ahí que para mí fuera importante también esto. Y en el libro de ensayo que estoy escribiendo, porque me han preguntado, bueno, ¿cómo escribiste? ¿De qué modo? Algo que yo le digo la poética del machete. El machete como símbolo de escritura de Centroamérica, sobre todo una presencia constante en la poética, en los discursos de muchas y muchos poetas. Al ser pueblos aquí tan pobres, tan limitados, el machete con el que sirve para limpiar la milpa, el monte para sembrar, para cortar leña, también es la herramienta para defenderse.
no alcanza, aquí no hay pluma y espada, hay solo machete y monte. Y entonces con ese mismo machete se defiende uno, y las sublevaciones, hace poco surgió un grupo aquí de defensa que justo se llama, de autodefensa, que se llama El Machete, aquí en Chiapas, ¿no? En Roque Dalton, Otto René Castillo, Leonel Rugama, Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Alaí de Fopa, Eunice Odio, es decir, los escritores, la misma Rosario Castellanos, ¿no? Para hablar de Juan Bañuelos aquí en Chiapas, Oscar Oliva, las y los poetas testimoniales, Luis de León, Roberto Obregón, Ana María Rodas, curiosamente el machete como presencia constante en su poesía. De ahí que haya también mucho del testimonio y de nuestra poesía, a veces cierta suciedad técnica, porque lo que yo digo es que hemos tenido que escribir y darle forma a nuestro cuerpo a filo de machete, con grandes tajos a veces, quitándonos, perdiendo algún pedazo en el camino. No es un bisturí ni una poesía Lo que que iba a apele decir. a la perfección técnica. Y la respiración en la lectura es como cuando uno está trabajando con el machete, a veces violenta, rápida, con golpes secos, con tajos duros a veces. Pero con ese mismo machete, yo lo recuerdo y además eso me vino porque mi padre nos hacía trompos, valeros y algunos juguetes y le sacaba punta a nuestros lápices con el machete. Y entonces me vino a mí esta idea, dije, claro, es que nuestro testimonio está escrito también a filo de machete. De ahí que este cuerpo, a veces informe, a veces con grandes cicatrices y heridas gruesas, a veces que todavía están supurando, abiertas, porque no hay otra forma, ¿no? Y sigue, digamos, la presencia del machete como nuestra herramienta de escritura, como forma de escribir, de darle forma a nuestro testimonio. Y a eso le llamo yo esta poética del machete que aparece en todo el testimonio centroamericano, pero también lo ha hallado en poetas de Sudamérica, de latitudes como Ecuador, Colombia, y no dudo que incluso en otras latitudes, porque no, obviamente no conozco todas las escrituras testimoniales ni todos los escritores, pero aparece ahora sí que nuestro continente como si fuese, hubiese sido cortado también a filo de machete, ¿no? Con una herida todavía abierta que tenemos que aprender a cerrar y que no podemos borrar nada más ni olvidarnos de ese dolor. Ahí está. Tenemos que comenzar a cerrarlo, a buscar, a cicatrizarlo, pero eso implica dolor también, ¿no? Esa, digamos, que es la forma en la que he construido este cuerpo y lo sigo terminando todavía. Ahí estoy trabajando con el machete, cerrando la tercera parte de mi trilogía, ¿no? Bueno, es muy interesante porque se me ocurría mientras hablabas muchas cosas, demasiadas, y mi cabeza va muy rápido y algunas se van quedando, no tengo tiempo de tomar apuntes. Pensar que no es lo mismo, cuando vos dijiste la palabra bisturí, yo estaba pensando en la misma palabra. No es lo mismo hacer una cirugía que desmalezar la memoria o desmalezar la historia. Porque hacer una cirugía significa hacer una estética de la historia. Y es muy peligroso, porque ahí está la historia que precisamente queremos destruir y queremos eh, eh, poner en cuestión, y que lo que se necesita es algo más salvaje, donde se corre el riesgo de poner el cuerpo, que es el desmalezar la historia, ¿no? Desmalezar la memoria. Es un gesto que también tiene que ver con pedazos que, como decías vos, son pedazos que también son desgarradura, y que no es, y son sin anestesia. Porque no se puede hacer memoria de América Latina o de América de la memoria americana o latinoamericana,
centroamericana con anestesia y bisturí. El único modo es desmalezando con un machete, con el riesgo que eso implica y poniendo el cuerpo, ¿no? Claro, perdón ahí, porque recordé que me preguntabas digamos, en relación a lo corporal y a lo biopolítico. Ya en el ensayo lo desarrollo, pero yo lo que digo es que nosotros no construimos ante estas necropolíticas del terror. Nosotros entonces tenemos en esta escritura, yo así consciente y plenamente, digamos, con el desarrollo de esta estética del machete, o de esta ética, habrá de ser más que estética, una necropoética, ¿no? No hay, ante esta necropolítica, hay una respuesta necropoética. De ahí que sea tan dura, por ejemplo, mucha de la escritura de la América Central y actual incluso de México y otros lugares, porque se va construyendo entonces ese cuerpo textual se transforma en una necropoética. En mi libro de ensayo ahí tengo un capítulo en el que hablo de esto, es decir, no solo es una literatura testimonial documental, ya se ha transformado en una necropoética. Y, Y, si, y necropolítica. y necropolítica, sí, porque está imbuida en esa necropolítica, pero esta necropoética, mientras que la necropolítica tiene sus aristas, sus singularidades continentales, esta necropoética atraviesa todas las venas abiertas de nuestra América Latina, ¿no? Esta nuestra América, ¿no? Para ponerlo en eso, en aquello que propone Martí, ¿no? Eso a mí me parecía importante y dije, bueno, ni modo, no hay otra que ir escribiendo con machete, pues esta necropoética. Sí, hay algo que se me ocurría mientras hay como dos, podríamos decir, dos vertientes. Una es esta poética del machete, que es alucinante, como lo planteaste, que está absolutamente vinculada, pero que no tiene los mismos modos de manifestarse, que es lo espectral, que leíste último, que tiene que ver con los fantasmas que regresan porque no han tenido una sepultura. El único modo de la sepultura es la escritura, a veces no está el cuerpo. Entonces, también construir un cuerpo de la escritura con la poesía como sepultura, ¿no? De lo fantasmal, lo espectral que regresa y cruza los alambres de púa, y que regresa con el viento en corporalidad. Llegan a lo mejor como voces, pueden ser voces corales, pero es imposible saber dónde encontrar de cuerpo, ¿no? Como en el desierto de Atacama, que yo siempre pongo el ejemplo de los desaparecidos en el desierto de Atacama. Tiempo y la geografía los va erosionando, ¿no es cierto? Y aparecen piecitas limadas por el tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante también porque es una forma también de, a través de la voz, también voz y cuerpo, ¿no? Me parece interesante también como un modo de justicia poética, digamos, ¿no? Lo que circula, el texto que yo citaba antes de Didi Huberman, se llama los fantasmas que recorren Europa, que pasan Europa, ¿no? Hablando de los migrantes, que también se vuelven fantasmas o muertos vivos, que están con una especie de limbo
¿no? Y no porque estén muertos. O sea, aquellos que han pasado por tu casa, veo miradas en fotografías incluso, ¿no? Como una especie de desubicación en el territorio y una desubicación en lo real. Y una pérdida previa de la identidad antes de morir, ¿no es cierto? Estar muerto vivo, ¿no? La migrancia en esas circunstancias también genera un territorio, un mapa que es digamos, como podemos decir, limbótico, ¿no? De no poder instalarse, ¿no? Lo veo en fotografía, las miradas, los cuerpos, esa idea también de estar muertos antes de morir físicamente. Sí, pues si quieren les voy a leer otro de los poemas para que vayamos metiendo en estos libros, y ya del libro Centroamericano de los Muertos. No sé si querés que lea alguno en particular, o Sandra quiere alguna, o alguno quiere que lea alguno en particular, porque bueno, eso sí se puede ahorita, ¿no? Podemos aprovechar eso. Me encantaría, Balam, además de que es un placer inmenso siempre escucharte con esa voz de sabiduría que tenés y que siempre compartís de manera tan generosa y da para charlar muchísimo. Pero a mí me encantaría, hablando de ética, que si se te antoja leer el poema de las patronas. Sí. De Tormenta en las Patronas. Gracias. Sí, ahorita lo leo. ¿Entrar? No veo. Aquí está. Las patronas, 17 años de ayuda concreta a los migrantes, por los esfuerzos que implica ofrecer un taco y agua día a día desde 1995, sin recibir un peso, a los migrantes que viajan en el tren conocido como La Bestia. El grupo de mujeres veracruzanas recibe premio de derechos humanos. Para las patronas que tienen más huevos que cualquier gallo. Tormenta en la Patrona, Amatlán, Veracruz. Es una noche encendida con lámparas de petróleo. La luz se ha ido, la del sol, la de los cables. Riñe con furia la lluvia contra el techo, agua en láminas vencidas por el tableteo de las metrallas. Café de tortillas quemadas, negras hasta el carbón, coladas con un trapo de manta. No hay más que tortillas para saciar el hambre, frijoles hervidos con leña. El fuego ilumina los rostros, calienta sombras. Tiritan los migrantes con tazas en la mano, pequeñas hogueras de agua, velas de azúcar para el camino. Hablan poco, llevan los ojos a la tierra, a sus grietas, y la ceniza escarcha los pies con su nieve de maderas calcinadas. Trepida el tren la tierra con sus pasos, brama profundo, hace morir los restos del sol. Dos nicas abren las pupilas como salvajes gatos. Mañana subiremos a la bestia, mañana. Sin embargo, se levantan. Y bueno, no sé si, bueno, alguna o algún otro que quiera otro texto. Muchas gracias por acompañarnos y por leernos. Es un placer escucharte. Y me gustaría que nos leyeras el poema del libro Centroamericano de los Muertos, de la página 65. Nuestra lengua. Y de paso, me animo a preguntarte si ese poema puede considerarse el arte poética de tu libro. Gracias. Sí,
El poema, de hecho, es un arte poética y de hecho, lo escribí, fue de los últimos porque dije, bueno, ¿qué sentido tiene escribir, hacer todo este trabajo? ¿O por qué mayor sentido, ¿no? ¿Qué otro sentido más allá de solamente decir soy escritor, poeta? ¿Por qué describir algo como esto? ¿Por qué determinar, concluir o iniciar mi tarea? Entonces, el libro, en efecto, es una poética de este trabajo. ¿Dónde ha quedado nuestra lengua? Una honda tristeza me golpea en estos días. ¿Qué sentido tiene todo lo que hago y escribo? No se inmutan los astros, ríe Dios, nos sueña. Solo la respiración nocturna de mi mujer y mis hijos me dice que estoy vivo. Cierro los ojos a rato y mi cuerpo cae en el vértigo de la sangre sin sueño. Reconstruí los rostros de la infancia, los de aquellos migrantes centroamericanos que vivieron, comieron y soñaron entre los horcones de mi casa. Sus cuerpos y nombres se han vuelto niebla, dibujados con cal en la memoria, como los difusos garabatos que tajo en este libro. El tren de la memoria se descarrila de golpe en mis manos, manos con las que mis hermanos y yo, monedas de carne aplastadas por el tiempo, poníamos las cabezas de níquel de los héroes de la patria sobre rieles para que las aplastara el tren hasta lograr macabras muecas, dolorosos y deformes rictus, risas torcidas, desvanecidas, migrantes hacia el rumbo sin norte de los sueños. Busco los rastros de la infancia como quien busca una pepita de oro en la basura. Llego al pueblo, camino por la calle central, doblo en su esquina solar y allí sin almendros, al frente de este incendio sin fuego, se yergue mi antigua casa en el centro del mundo. Apenas me acerco, busco mis huellas, pero no encuentro ninguna. Camino hacia el andén y luego hacia el puente del ferrocarril. Solo rescoldos aplastados por la bestia del tiempo sobre los duros y filosos rieles de la existencia. Migré por la vida y salí decapitado por su imparable y despiadado tren. Al escribir me asaltan dudas violentas y rabiosas. Ladran y resuellan como perras frente al mar. Música de tumbas, ecos. El filoso machete del silencio lo taja todo. Soledad, su mar oscuro de principio a fin. Brevedad y náusea en la garganta, vértigo en la médula de los huesos. Me quiebro de polvo y de vacío. Yazgo a merced de mis escombros, de mis ruinas, fragmentos al azar con los que levanto estas páginas en medio de la nada, como un castillo de ego, fortaleza de naipes ajados por las manos de Dios, por su voz de relámpago sin eco. Mientras escribo, me quema la garganta y los ojos el rostro de mi padre, la antorcha amarilla de su hígado que alumbra la claridad de mi dolor. Las manos fuertes de mi padre, pájaros ardiendo entre los árboles, su mirada de arcángel degollado, dulce y siniestra, y sus ojos, que siempre me visitan en los buses, escriben su mirada con letras de sangre en estas líneas. Debo desollar y tender con estacas de sal en este libro el pellejo de mi corazón hacia los 4 rumbos del dolor. Aplastados contra el asfalto de la noche, somos luna perforada contra la negra tela del cielo en este octubre viejo, desconsolado, vacío, ancestral memoria del hombre que solloza frente a la hoguera. ¿Qué tren, quizá el de Dios, nos desfigura como a las monedas deformes, sucias, tintineantes y aplastadas contra el cielo, caídas desde los bolsillos rotos de la infancia? Entre los rieles de este libro yace mi lengua descuartizada. Muchas gracias. No, de que a ustedes por escuchar. Bueno, muy fuerte lo del despiezamiento y descuartizamiento, como, digamos, también de la lengua. Me parece como
como que está muy, muy ligado también a esa hipótesis primera sobre cómo recuperar, cómo recuperar un cuerpo social también desmembrado, ¿no? Y cómo volver a configurar un sujeto poético y político, ¿no? Que también de las ruinas pueda reconstruir y que también, aunque esté desmembrado, ¿no? Pueda haber un cuerpo social que resista o que se presente como resistente frente a los abusos de un Estado que, aunque no sea un terrorismo de Estado, funciona como si lo hubiera, ¿no? Pienso en México, pero el neoliberalismo en América Latina es también una bestia, un dragón, usando la metáfora del tren, ¿no es cierto? Muy fascinada con otros poemarios tuyos, que yo solamente pude acceder por es bellísimo el libro de esta antología, que es la que pude conseguir, ¿no? Quedé muy encantada con los poemas de Mar Amaranto. Incluso hay prosa muy líricos, ¿no? Que tienen otro tono, por eso yo te hablaba de otra modulación de la voz, ¿no? Pienso en los libros que recién, o los poemas que recién hablábamos, o los temas, pero que acá también aparecen también otros, no estilo, sino otro tono, ¿no? Pienso también en, bueno, te dije poemas del Mar de Amaranto, pero también poemas que tienen otras formas incluso, ¿no? Otras formas en el espacio de la página, ¿no? Que están, digamos, que has cambiado que has necesitado distribuir los versos o espaciarlos de otro modo también, ¿no? Como otra respiración del poema. Pienso también en la desmemoria del rey sonámbulo, libelo de varia necrología, o sea, bueno, son poemas que tienen matices de otras voces, ¿no? Pequeños poemitas en prosa, hay algunos que son bellísimos, por ejemplo, las vigilias de la mariposa, me parece un texto increíble, ¿no? O sea, pero está conformado con otro principio constructivo, ¿no? Sí, hay otra visión, digamos, del enunciante, otra enunciación, ¿no? Lírica, estética, porque estaba en otro tono. Además, muchos de estos, ese es de mis primeros libros, ¿no? Que tienen pues ya bastante tiempo, digamos, que los escribí en ese periodo escritural. También estaba yo consciente de mi propio desarraigo en la Ciudad de México, del lenguaje y la profusión tanto del espacio, del fasto natural propio de mi pueblo, como de esta profusión verbal de la costa, de Chiapas y demás. Lo quise poblar mis libros con esa idea de escribir a partir de ese desarraigo, ¿no? De lo que llaman el hombre, en términos posmodernos, el hombre descentrado, ¿no? Que está lejos de su unidad natural. Y entonces en estas prosas hay mucho de esta recuperación de esos espacios, de esos paisajes, del fasto natural y de elementos discursivos que forman parte de nuestra forma y manera de hablar tan singular aquí de Chiapas y del sur. Entonces, por eso ahí están esos paisajes, esas atmósferas y esos tonos. Les pido un minutito, voy al sanitario un momento, porque he tomado un montón de agua. Permítanme un momentito en lo que
vayan buscando algún otro poema que quieran leer o alguna pregunta. Permítame un momento. Bueno, parece que no necesitará legitimación y eso da mucha tranquilidad, mucho alivio. Ya más Estamos ligero. hablando. Entonces nos quedamos calladas. Estamos hablando de ti. Estamos hablando Está de bien. vos. Estamos en confianza. No estabas. Pero eran cosas buenas, pero no te las vamos a decir. Está bien. Yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar algo. Digo, me impresiona mucho, habiendo leído varios de tus textos, me impactó mucho la oralidad con la que parecen estar construidos, ¿no? O sea, lo inseparable que se vuelve tu tono de voz y la gesticulación cuando los estás leyendo, ¿no? Y entonces me parece obviamente muy natural y muy lógico por lo narrativo de estos textos, pero y pensando, haciendo una pregunta técnica tal vez absurda, ¿no? A la hora de escribirlos, ¿cómo los escribes contigo mismo? Es decir, ¿los escribes desde la oralidad? Básicamente eso, ¿no? Solamente como una curiosidad de técnica, porque me impactó muchísimo lo ligado que está a tu propia voz. ¿Tú escuchas tu poesía con tu propia voz? Sí, fíjate que sí, es algo que, y les platico algo, el libro Centroamericanos Muertos lo escribí en 9 días. Ese libro lo escribí en 9 días, por eso fue tan duro escribirlo. Claro que ya tenía notas, estaba planeando escribirlo, tenía encima esa carga y dormí muy pocas horas, muy pocos momentos en esos 9 días en el que lo escribí, pero además todos los poemas los escribo yo, la poesía, la prosa es distinta, pero toda la poesía la escribo a mano y con lápiz primero. Pero sí es estar, digamos, escribiendo en voz alta, vale decir. Es una escritura que se escribe con lápiz de manera, para mí, más orgánica. No, escribir a lápiz que teclear es muy distinto, porque eso permite un mayor asidero a la oralidad. De ahí que mi padre, justo lo que les decía, mi papá era un hombre que vendía en la calle, que trabajaba y que utilizaba su palabra pues para poder realizar sus transacciones, y la palabra, la comunicación coloquial de todos los días con la gente en la calle. Y entonces escribir desde esa oralidad para mí también era muy importante, que está muy ligada no solo a mi voz, sino quería yo que en los poemas se reflejara esa cualidad de oral, porque creo yo que en ese sentido esa impronta oral o ese respeto por lo oral iba a hacer que personas incluso no especializadas, comunes y corrientes, pudieran tener acceso a ese discurso. Y me ha sucedido, claro, porque eso hace que al no estar escritas pues con este bisturí, ¿no? Digamos, ya sea una prosa o una poesía quizá más cuidada, sino con el machete de lo oral, eso permite además una lectura y una respiración distinta, incluso cuando se lee, aunque no sea una lectura en voz alta. Pero para mí sí era importante, y todo el tiempo que yo escribía, leía en voz alta, estaba escribiendo en voz alta. En efecto, ese fue un ejercicio importante para mí, ¿no? Hay algunos poemas que son más documentales, distintos, pero en esencia la mayor parte de los textos, tanto en Marabunta como libros centroamericanos, están construidos desde esa perspectiva. Sí, la performatividad, o sea, el hecho de arte para escribir, digamos, es muy interesante porque está también en el origen, digamos, de ese archivo familiar donde ustedes escuchaban, ¿no? No hablaban, porque, digamos, esta es una cultura donde todos quieren hablar, pero es muy difícil escuchar y escuchar el dolor, ¿no? Como decías vos, escuchar discursos dolientes, testimonios del dolor,
todos quieren hablar encima. Interesante también esa impronta, ¿no? De no solamente que tu casa era un lugar donde se recibía personas que no tenían hogar, sino que también se los escuchaba, ¿no? La escucha, tan importante también para escribir, ¿no? Incluso para hacer, pienso yo, clínica de poesía o el escuchar, ¿no? Que también el mismo diálogo nos damos cuenta que no solamente tu generosidad al hablar, sino también tu generosidad al escucharnos, ¿no? Al escucharnos atentamente, que eso te lo agradezco muchísimo, ¿no? Una pregunta que a lo mejor, ¿qué poetas, bueno, hay una corriente de coloquialismo, ¿no? Fuerte en México, pero ¿qué poetas dialogan indirectamente, que te gusta leerlos, no porque conformen algo del orden de la formación o del grupo? Poetas están en tus lecturas, pueden ser tus contemporáneos o pueden ser poetas que arman una genealogía. Leerlos te nutren, o sea, ¿cuál es tu mapa poético a la hora de leer, ¿no? Sí, pues mira, leo, ¿cómo se llama? Pues puedo referirme, por ejemplo, a Olga Orozco, ¿no? Una Olga Orozco, que es una poeta a mí que me gusta mucho. Les decía, bueno, hace poquito leí, bueno, aquí está Merced Roffé, leí uno de sus libros, y había leído en Puerto Rico una antología que le publicaron, ¿no? De poesía de ella, para hablar de algunos con los que voy dialogando. Por ahí también de Argentina está María Negroni, que me tocó conocerla acá, leerla, ¿no? Paulina Binderman. O sea, menciono mujeres porque también son muy importantes en la lectura, más allá de que pues a Juan Gelman pues lo he leído bastante, aquí en México vivió, lo conocí, estuve un par de veces en su casa, tuve la fortuna de dialogar con él y dialogar a través pues de su poesía. Pero bueno, así hay también otros poetas de Sudamérica, para mí importantes, por ejemplo, Antonio Cisneros, en este canto ceremonial, ¿no? Del Al hormiguero, que ganó el premio Casa de las Américas, y para poner alguno que tiene esta escritura coloquial, conversacional, pero sobre todo a estos que había mencionado antes, estos y estas, que son los centroamericanos, porque hay toda esta tradición testimonial que va desde Leonel Rugama, como decía, Eunice Odio, Alaí de Fopa, Ana María Rodas, Luis de León, Roberto Obregón, Otto René Castillo, Roque Dalton, ¿no? Que son muy importantes. Y en el caso de Chiapas, que yo eso también lo subrayo en mi ensayo, un grupo llamado La Espiga Amotinada, desde el título, ¿no? Formado a finales de los 50 y que, pues bueno, publicó varios libros, un par de libros colectivos importantísimos en la poesía mexicana, infravalorados en algún momento y ahora revalorados dada la situación, esta emergencia de leer lo testimonial, lo documental, formado por 3 poetas de Chiapas y 2 poetas no chiapanecos. Y hablo de Juan Bañuelos, muy importante, Heraclio Cepeda, Óscar Oliva, Jaime Labastida y Jaime Augusto Schilly, que además esos otros 2 no chiapanecos vivieron y escribieron aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, hicieron estancias. El grupo se formó a finales de los 50, aunque publicaron su primer libro, aparece en el Fondo de Cultura Económica, La Espiga Amotinada, en 1960. Y unos años después, 5 años después, su segundo libro,
en 1965, ocupación de la palabra. Pero estos poetas que formaron este grupo, a ellos hay que sumar a poetas como Telma Nava, en su momento, al mismo Efraín Huerta, a Ramón Martínez Ocaranza, no son muchos, a Miguel Guardia, poetas que han sido poco leídos en su vertiente de escritura social, política, comprometida o testimonial, porque hay que recordar que en los momentos de la Guerra Fría, todo aquello que oliera a comunismo, socialismo, rojo, izquierda o crítica al canon, al statu quo establecido, pues será hecho a un lado, ¿no? Años después había que sumar ahí a Abigail Bojorquez, uno de los primeros en escribir una literatura testimonial desde de una literatura homoerótica, desde su propia condición como homosexual, ¿no? Son primeros manifiestos testimoniales de una lucha de género por establecer su propia forma de ser en el mundo, y otras y otros poetas a partir de esa época, pero esos son algunos, digamos, de los que le han dado forma a lo que yo escribo. No hago sino continuar una tradición bien establecida, sobre todo en Chiapas, como parte de la literatura centroamericana, y con un pie en México, un pie en Centroamérica. Y lo que ha sucedido también es que es curioso que mientras que la frontera sur, pues sí, hay muchísimos, miles de estudios, ¿no?, establecidos en las relaciones de la literatura chicana, la literatura pocha, el Spanglish, lo méxico-americano, se ha dejado totalmente de lado algo en lo que yo me enfoco también en este libro de ensayo y que discuto, la literatura México-centroamericana. Somos México-centroamericanos. ¿Dónde está esa literatura? Y han influido también en mí poetas en lenguas originarias. Eso es algo que tampoco son una tradición anglosajona. Libros como el Popol Vuh, los Anales de los Xajil, el Chilam Balam, pero también las y los poetas que desde los 70 y 80 comenzaron a luchar, son previos al neozapatismo, son definitivos para que en Chiapas yo pudiese escribir una literatura de esta naturaleza, ¿no? En esto ya con Sandra lo había comentado, en este cuerpo de ensayos que forma el tercer libro de la trilogía que estoy escribiendo, dedico también un capítulo a la poesía testimonial escrita por poetas en lenguas originarias, que comenzaron a escribir en los 90 ya esta poesía que habla de esta violencia, pero como son poetas indígenas de Chiapas, pues no se les ha incorporado a los estudios de literatura y testimonio en México. Lo que hago yo es, bueno, vamos a sacarlos de donde están, vamos a poner ahí algunas discusiones, yo discuto un poco su poesía. Por ejemplo, los primeros poemas que se escribieron sobre la masacre de Acteal, que tuvo lugar en 1997, son de poetas en lenguas originarias. Los poetas mestizos, ladinos o blancos comenzaron a escribir mucho tiempo después de esos hechos. Y ellos no solo escribieron ahí, sino estuvieron in situ. Escribieron en sus propias lenguas lo que pasaba. Esos son documentos que son necesarios revisar y establecer, digamos, una comunicación con eso, que pues ya tiene que ser también un canon. Esos son aspectos, esos son libros, poetas que también me han influido en lo que yo he hecho. Y obviamente hay una cercanía, digamos, con la oralidad, porque aquí se vive, ¿no? Más allá de que yo lo mencioné en el simposio en el que estuve en Estados Unidos. Ya en el Popol Vuh, en el segundo capítulo, cuando los gemelos Hunahpu y Xbalanque matan a Bukupka Kix, lo hacen porque está adquiriendo poder, porque está abusando de ese poder en contra de los otros. Es la primera literatura testimonial. Antes de que hubiera testimonio en español, ya había literatura testimonial y está en el Popol Vuh, o sea, ahí está. Los pueblos originarios ya tenían su literatura testimonial y se ha utilizado también casi acusado de oralidad a estos pueblos, acusándolos de ágrafos cuando pues tenían una escritura glífica anterior a la escritura nuestra en nuestros símbolos, escritura pues arábiga en español y demás. Ya tenían una literatura, ya está en los vasos, en muchos vasos están estas historias del Popol Vuh
¿no? La arqueología lo ha permitido la recuperación. Entonces, más allá de esta oralidad a la que se acusa, se comparte, es decir, es una escritura, es una literatura, una oralitura y una literatura en todo el sentido de la palabra. El 94 y la emergencia del EZLN permitió, eso sí, legitimar y darle mayor sentido a estas luchas, sobre todo de los pueblos originarios. Entonces, también eso ha influido mucho en mi obra y en la manera en la que ahora puedo escribir de manera abierta. Eso estaba totalmente vedado, vetado y soslayado, deslegitimado en estas latitudes y en todo el país, en todo México, hay que decirlo. No por nada, pues un escritor muy conocido dijo, a la literatura mexicana le falta calle, ¿no? Esa es, pero no es que le faltara, no se había hecho público que las personas de algunas latitudes del interior del país sí escribían desde la calle, incluso desde el centro, pero no eran escuchadas, ¿no? Bueno, por eso te digo, lo de la escucha, que te decía, ¿no? Eh, Conocés seguramente al poeta Jaime Buenún, al chileno. Sí. Eh, Y Jaime hace poquito me sorprendió porque en un simposio, en un coloquio en el que participó, leyó uno de mis poemas ahí. Entonces, otras amigas chilenas y amigos chilenos me dijeron, mira, Jaime Buenún en tal lugar, en un coloquio, dice, leyó un poema del libro centroamericano, lo cual me puso a mí muy contento, ¿no? Es un grandísimo poeta, ¿no? bueno, salió la obra reunida de Paulina Binderman con un prólogo mío, que vamos a Ah, ver mira, si puedo hacértelo llegar de algún modo. eso sería magnífico. Eh, eh, bueno, me sorprendió, me sorprendió cómo Olga Orozco pasó las fronteras. Olga Orozco pasó las fronteras, ¿no? Digo, me sorprende, ¿no? Hay poetas argentinas o poetas argentinos que pensé que a lo mejor eran más canónicos, pero es muy interesante pensar que leíste a Olga Orozco, ¿no? Digo porque hay como una constelación de poetas. Susana Tenon por acá es también muy canónica, bueno, Diana Velesi, eh, acá en Argentina, y pienso en poetas peruanos, ¿no? Sí, Blanca Eh, Varela, que además la he estado releyendo y que trabajo, bueno, con Olga Orozco, Paulina, bueno, escritora sudamericana, las integro en los talleres de poesía, que son talleres para leer poesía, no para escribir. Yo, como les digo claro, siempre, pero a mí, como yo también hago acúsenme lo de lo que mismo, leen. me interesa muchísimo lo que lees de Argentina, me interesa mucho, por eso te preguntaba. Eh, Así que bueno, ¿no tenés ganas de leer algún poema de algún otro libro que no sea Sí, no sé si de lo que tenés ahí o busco ahorita algo, también tengo por aquí algo. las ganas de leer vos también? Porque a veces uno tiene ganas de leer algo en particular. Sí, puedo leerles de un libro que va a salir justo en estos días, un libro que se llama El Tañedor de Cadáveres, es un libro sobre oficios raros y que lo va a publicar aquí con arte en Nuevo León. Ahorita abro el archivo. Y es un libro que está, pues ya va a salir dentro de poquito, y ahí son poemas sobre distintos oficios. Voy a estrenar algo de eso aquí leyéndoles. Ay, gracias. Un honor. Aquí, permítanme aquí.
Y además, este libro, que bueno, lo voy a llevar, eso espero yo, en abril, al menos un puñado para estrenarlo allá en Santiago, en Montevideo y en Buenos Aires, y bueno, y por qué no en La Plata también. De estos poemas que voy a leer, Rodrigo Abd se llama un fotoperiodista argentino muy conocido que colabora aquí, Rodrigo Abd, A, B de bueno, D. Y yo sin conocerlo y ni más, leí un fotoreportaje de él, lo vi y leí en Guatemala, mientras estaba yo en un encuentro, un fotoreportaje que hizo sobre un río completamente contaminado en el que trabajan mujeres, principalmente niños y jóvenes, recogiendo fierros de un río de los más altamente contaminados de América, que está en la ciudad de Guatemala, donde Rodrigo Abde estuvo trabajando mucho tiempo. Este río se le llama La Mina, en Misco, Guatemala. Y además lo tremendo y lo conmovedor de su fotoreportaje fue que, bueno, yo fui a ese lugar y aquí además las pobres mujeres que con imanes se meten al río en esas aguas putrefactas, terribles, para sacar fierros y demás, y los venden juntan en costales, en fardos, y los venden por kilo a estos lugares donde después los llevan a las fundiciones. Lo terrible es que estas pandillas, hay pandillas ya que asaltan a las mujeres ya una vez que hicieron el trabajo de todo el día y les quitan esto después de todo. O sea, hay una serie de violencia ahí, y entonces a mí me conmovió mucho la historia, sobre todo de estas mujeres que trabajan ahí, que son buscadoras de metal, ¿no? Porque eventualmente algunas de ellas fallecen con sus hijos ahí, son pues soterradas porque les caen los escombros, se las llevan el río. Y Rodrigo hizo, Rodrigo Abd, un fotoreportaje muy bueno. Yo escribí los poemas y cuando pues el libro está en proceso de publicación, le escribí a él para que me facilitara las fotos y me dijo, adelante, le envié yo los poemas y me dijo, claro, después cuando tengas el libro, se publique, me haces llegar algunos ejemplares. Y de ese poema que se llama Buscadoras de Metal, que ya lo verán las fotos de... Sí, de ahí Rodrigo. está también todo también tu impronta de buscador, buscador, pienso en una memoria por capas, o una memoria más arqueológica, ¿no? Pienso en tu interés paleontológico, o tu interés de buscador, ¿no? De pensar la complejidad también de lo real, ¿no? Lo que no está solamente en la superficie. Vos pensás que si vos no estuvieras escribiendo, bueno, además de las fotografías, nosotros es imposible que podamos saber que eso pasa. Sí, no, pero además seguramente estaría haciendo paleontología en algún lugar, ¿no? Indagando, buscando en estas metáforas, porque además yo le decía a alguien, pues, de todas maneras, como paleontólogo, como naturalista, uno está frente a metáforas de lo que fue, y lo que hace es reconstruir una memoria paleontológica, porque lo que es o era, ¿cómo se llama? Ahora, pues uno ve representaciones, no metáforas del pasado, y lo que hace uno es sacar eso a esta realidad y volverlo a renombrar, dándole nombre a las plantas, a los animales del pasado, es decir, a que adquieran otra vez, ¿cómo se llama? Un cuerpo, a describirlo, etcétera. Es una labor muy similar a la que me toca hacer ahora desde la literatura, ¿no? Claro, pero no es menor, por eso yo te lo dije, ¿no? El hecho de que sos también un poeta que hace un trabajo de campo, porque vos fuiste a las minas. No es lo mismo. Por eso también esa distancia de escritura que a lo mejor encontrabas en los testimonios de otros autores, aunque estuvieran bien escritos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, digamos, estar con los materiales. Hay una materialidad en tu poesía que también tiene que ver con esta concepción paleontológica de la memoria, que también es legibilidad histórica. Cuando me refiero a legibilidad histórica, me refiero a actualizar la memoria y resignificarla, ¿no? Que el pasado no sea algo fósil y rígido y
y que no se vea. Así que bueno, te escuchamos. Vale. Buscadoras de metal, La Mina, Mixco, Guatemala. El río es oscuro y espeso como la menstruación de mis abuelas, como la sangre de las niñas Ixil y Quiché, sacrificadas desde hace décadas en el altar del dios militar de las matanzas. Agrias las aguas del río, viscosas como el fermentado atol de maíz que bebemos al despuntar el alba, nomás asomar el sol con su pandereta de machetes de oro detrás de las montañas. Cuando sueña el río la mina, es que cadenas y anillos de oro lleva, y nosotras también soñamos con sacarlos de la leche negra de las aguas, y cuando el río solamente suena, es que fierros y basuras lleva, pero también cuerpos, los hinchados y soterrados cadáveres de las buscadoras de lágrimas de oro y otros metales. Algunas veces el río, maternal, nos abraza y ahoga lentamente bajo su espuma sucia hasta entregarnos amorosamente al mar, de puro lodo y bolsas de plástico, en donde nuestros huesos de piedra pómez serán molidos por los golpes de las piedras o por los puños de los varones hasta volverse arena, polvo de vidrio, escamas de un pez de oro, pezón virgen apresado entre los cariados dientes del odio, que nada hacia la nada y se hunde en el innumerable y matriarcal útero del agua. Arriba, la masa de maíz azul del cielo, su nixtamal espeso, recién cocido, y en medio del gran atol del cosmos, ensartado como un anillo de oro en el ombligo de la tarde, la tortilla del sol alumbra con puntual rabia el mediodía del hambre. Resortes de alambre, el esqueleto de un colchón donde alguien más nació o murió. En él crujen los últimos sueños que lo habitaron y también la herrumbre en que se transforma el amor, la desollada piel del deseo, como si fuese un enjambre de insectos, las astillas de un árbol con flores de óxido, los peces de lámina sin escamas y las filosas lenguas de latón que lamen el dolor de mi entrepierna. Ramas, tripas, bolsas de polietileno, sintéticas medusas, cadáveres de animales y humanas bestias, el pestilente mar de sargazos de plástico y trapo, dejan en nuestro cuerpo lascivas y fieras caricias. Látigos y tentáculos de alambre rasgan el pentagrama de la piel en la necedad de escribir su música de ahogados como el amor y sus cuchillos de carne muerta, la de los vivos, con sus tajos de machete, raspones, quebraduras de hueso, pero ninguna de nosotras se queja ni habla jamás del amor, menos del podrido y pestilente corazón. Aquí buscamos separarnos de nuestro fiel y único amante perfecto, el costal del hambre histórica que llevamos desde antes de nacer, cargando a cuestas. Como no tengo ya temor ni corazón doliente, a mí lo único que me han roto ha sido el estómago, con púas de hambre, con montones de clavos de abandono, con retorcidos y vivos fierros de violencia, tantos como el deseo constante de los hombres que buscan hundir su flácida llave en las cerraduras de mi cuerpo. Y en medio de mis piernas muere el río, atenazado por las pinzas del oscuro cangrejo que me habita, trapos y plásticos, umbilicales cordones que me han atado por años al útero negro del pestilente río La Mina, agua espumosa y amniótica en la que me hundo hasta la mierda cada día, ayudada por el iris de Dios, ojo de imán que lo ve todo bajo la sucia y perpetua noche de las aguas, que abre su magnética pupila hasta ver y encontrar cualquier metal entre el fango y la arena, entre las varices lodosas del lecho en el río. Luego lleno mi costal con el ramo de metales y los cambio por un puñado de quetzales sin nido para oxidar la sed y afilar el hambre. Y la uña de Dios blanquísima clavada en nuestra espalda, y la cuña del hambre clavada en nuestro estómago, y el machete del tiempo cortando en pedazos el cansancio,
y el costal de fierros y metales clavado en nuestro cuerpo, y el diario ascenso al doméstico infierno de nuestra casa, y el eterno descenso al cielo negro del río, donde no hay para nosotras ningún sueño, ni conocemos otra cosa que la espuma rabiosa de la noche, y el desplumado quetzal de la libertad atrapado por la nauyaca del hambre, y el veneno de las aguas y sus colmillos de fierro enroscados en el cuello y la sangre, y la uña de Dios negrísima borrando para siempre nuestros pechos, que han dado de beber su leche oscura al ensopilotado cielo de Misco y a las podridas y eternas aguas de este río. Me quedé un poco emocionada, la verdad. Sí, y quería leerles pues sobre estas mujeres que además conocí ahí, que hacen además una labor tremenda y que pues tienen muchos padecimientos, ¿no? Ahí en este lugar. Y bueno, la escritura de este libro, que es el más reciente de los que he escrito, que se llama El Tañedor de Cadáveres, está conformada por también voces muy diferentes, de oficios diferentes, que son raros en desaparición, o como estas mujeres que están ahí y que uno no se imagina que viven en esas condiciones tan terribles, pues, ¿no? Sí. Algo que te quería preguntar porque te admiro mucho, no me da pudor decirlo. Hay un ritmo, como decía Salo, que tiene que ver con esa coincidencia de tu modo de hablar y cuando uno lee el poema, como si hubiera un pacto con una voz que necesita, bueno, un pacto de verdad con la voz, ¿no? Pero lo que a mí, la pregunta concreta es el ritmo del poema, la música del poema, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que decías de que cuando escribís lees en voz alta y ahí vas versificando, vos vas encontrando la música del poema o el ritmo del poema en la misma versificación. ¿Cómo es ese modo en que uno disfruta no solamente del poema en otros aspectos, sino que hay un ritmo que te lleva como un río y que por momentos se cruza otro río y uno tiene la sensación de que hay dos corrientes de ríos en ese mismo río? Mi pregunta concreta es cómo es que vos encontrás ese ritmo tan particular, específico, ¿no? En un poema. Supongo que tiene que ver con esto que decías de ir escribiendo y escuchándote, ¿no? Pero... Sí, tiene que ver mucho con eso y el hecho de que también, por otra parte, por eso lo digo, sin ningún pudor, digamos, hay cierto cinismo en lo que yo escribo, porque finalmente como no tengo o tuve el yugo, creo que buena falta quizá me haría, no sé, de una educación formal en términos literarios académica. Eso me permite no sujetarme a, no digamos, a la jaula retórica del verso castellano clásico únicamente, sino tener una libertad de búsquedas estéticas que está liberada de ese corsé. Yo le llamo así, una especie de corsé que de repente uno se impone. Entonces, poco a poco fui encontrando esta manera, este modo de escribir, pero no es algo exclusivo mío, sino que también creo yo tiene que ver con toda esta tradición que hay aquí en el sur de México, particularmente en Chiapas, que miren, simplemente les digo las cifras de escritoras y escritores en lenguas originarias que están ahorita trabajando, 300, más de 300 con al menos un libro o más publicado. Y yo creo que Chiapas, eso sí, por las particularidades que tiene, es quizá el lugar de México
con la mayor cantidad de poetas, al menos en lenguas originarias, sino de México, de América, porque además todas y todos ellos tienen al menos un libro o más publicado, son 300, en alguna de las 15 lenguas. Recientemente estoy, de hecho, elaborando una antología que voy a entregar pronto al Fondo de Cultura Económica, casi ya ecuménica, ¿no? En este sentido, ¿no? De esta búsqueda y de diálogo, pero logré antologar, seleccionar a 111 poetas en las 15 lenguas de Chiapas. Tampoco es un ejercicio que haya visto yo en otro lugar de México o incluso de América, pero me fue difícil dejar fuera a varios y varias, es decir, son 111 poetas, pero dejé fuera a muchas y a muchos, porque había que poner, no podía ponerla a todas o a todos. Y eso para mí fue algo muy interesante, que además se escribe en todas y cada una de estas lenguas. ¿Por qué digo todo esto? Porque entonces estas maneras y estas voces, hay mucha cercanía con ellos y con ellas, porque esta larga tradición entre oral y literaria también lo forma uno, ¿no? Y en ese sentido yo lo que he sido, y lo digo así, ¿no? Un escuchador, y lo que yo hago es continuar con mucha de esta tradición, ¿no? Sí, el ritmo al que yo me refiero no tenía que ver con lo retórico, para nada. No me refería a un ritmo que tuviera que ver con una formación academicista o de forma, sino un ritmo que tenía que ver más con lo musical de cada lengua, que tiene que ver más con una teoría que yo tengo de que hay una de los pájaros, ¿no? Como un lenguaje que en algún momento compartimos también con los pájaros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que se escucha, porque cuando lees parece que estuvieras dialogando con esas lenguas y haciendo una traducción. Esa es la sensación, por lo menos personal, ¿no? Un trabajo de traducción rítmica con el significado de la palabra solamente, sino con este ritmo, ¿no? Con este ritmo, que es casi un canto también. Lamento, porque la poesía también es lamento, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho con esto conversacional, ¿no? La poesía finalmente es una conversación, y hace un rato que platicábamos, y bueno, ahora que estuve en Estados Unidos, alguien me preguntaba lo mismo, le decía, yo creo que la poesía, sobre todo en el sur de América, para incluir también a la poesía sudamericana, centroamericana, ¿no? Algunos, hay poetas que tienen estos ritmos, es porque finalmente la poesía, creo que para nosotros todavía en nuestro gran continente, no deja de ser otra cosa que una hoguera alrededor de la cual nos reunimos a conversar, a charlar, como ahora. El libro funciona todavía como una especie de hoguera alrededor de cuyo fuego nos sentamos a relatarnos, a contarnos y a cantarnos. Y pues tenemos que hacerlo a ese ritmo más o menos también al que crepitan las propias llamas de nuestras lenguas, ¿no? En las singularidades sonoras y rítmicas en las cuales estamos, ¿no? Y eso es algo, al menos en el sur de México, que ustedes pueden ver o percibir cuando leen la poesía de Jaime Sabines, ¿no? Que tiene un ritmo de conversación muy particular que es propio del tono de estas latitudes, de ese español, ¿no? Que además no deja de ser también un español, pues como les decía yo, el más antiguo del continente. De repente nos dicen, ¿no? Ustedes los poetas chiapanecos o de ahí de Centroamérica tienen muchos arcaísmos, ¿no? En su escritura, pero esos supuestos arcaísmos aquí están tan vigentes como los neologismos derivados de los medios masivos de comunicación. Entonces, no son arcaísmos, sino que son voces tan actuales, ¿no? Porque las voces de las lenguas originarias, pues tampoco son voces arcaicas, son voces presentes y constantes, ¿no? Pero sí, yo creo que eso tiene que ver con esto, que la poesía todavía es esa, para mí, ¿no? Esta hoguera alrededor de la cual, pues, como les decía ahorita, estamos platicando, estamos departiendo, ¿no?
esa hoguera, que no es, ¿cómo se llama? Lo mismo, son hogueras distintas, las de los libros de narrativa. La poesía sí tiene esa cualidad de, parece que uno estuviera alrededor ahí contando y cantando estas historias, ¿no? Eso a mí me parece que sigue estando presente en la poesía, ¿no? Bueno, ya para ir terminando porque no quiero agotarte para que haya otras veces. Viste que es un riesgo. Si yo te agoto después cuando veas mi nombre. Con gusto, con gusto. No, es muy interesante también que vos decís que también cuando nombrás tus líneas, digamos, las líneas que convergen en la poesía antes de ser un poeta, digamos, que publica, ¿no? Que también está lo religioso. Y que no es, bueno, y que tiene sus características, tiene sus especificidades, ¿no? Cómo aparece y si aparece, cuáles son tus modos de hacerlo aparecer. Me parece como interesante, ¿no? Porque también está, ¿no? Es como en el tramado de tu poética, ¿no? De dónde viene, de tu Sí, familia. porque además soy la quinta generación de, y eso es importante decirlo, de familias que somos protestantes, es decir, ha Claro. habido pocos católicos en mi familia y eso no es, digamos, algo poco importante, porque además en la zona en la que yo nací y crecí, que es el Soconusco, pues obviamente que es la región más centroamericana de México, históricamente y desde hace casi 2 siglos, ¿no? Desde hace 150 años, ha habido protestantismo aquí. Y es una zona en la que incluso en algunos pueblos las personas son mayoritariamente protestantes, ¿no? Sobre todo de las iglesias históricas. ¿Qué diferencia hay con ello? Que además el protestantismo no es fundamentalista ni ortodoxo, sino que bastante libre, y eso ha permitido entonces, y me permitió a mí, una relación con lo religioso muy diferente, no dado que no era ni mucho menos fundamentalista ni eso mi familia. De hecho, mis padres nos criaron en un ambiente no religioso y yo abracé después o recuperé, digamos, esta visión protestante ya cuando estaba en la universidad en la Ciudad de México, pero desde pequeños no hubo eso. Eso sí, desde muy pequeño yo comencé a leer la Biblia y yo decidí convertirme y abrazar, digamos, este cristianismo protestante que ya estaba presente en la familia. Y en el sentido ya de cómo la impronta de lo religioso está, puede verse la huella de eso en los libros, es muy claro, sobre todo en libros centroamericanos, Los Muertos, desde el principio que hay un sermón, el sermón del migrante, y el tono, ¿cómo se llama? Un poco desde lo religioso, un tono de sermón, ¿no? Que hay en muchos de los libros, los símbolos, ¿no? La significación en torno al cristianismo que hay ahí me parece también muy importante, porque también tiene que ver con información pastoral, ¿no? El tono de comunicación en muchos de estos poemas. Es un discurso que subyace, por eso yo te lo digo porque lo reconozco, ¿no? Es que subyace como discurso subvertido por la misma lírica, pero que subyace. ¿Cuál es fue muy fuerte en lo último que leíste sobre las minas, las mujeres, el inédito, el texto inédito, la imagen de la uña de Dios, la uña negra de Dios? ¿Cuál es el Dios que aparece en tus poemas? ¿Cómo es ese Dios? Sí, es un Dios benévolo, pero a pesar de todo es contra el cual luchamos constantemente, ¿no? Y además esta escritura es desde la tribulación, ¿no? Al modo, digamos, de Job o del Eclesiastés, más que celebratoria o condescendiente,
Yo digo además que me puse a escribir poesía porque estaba inconforme con lo que yo encontraba en las otras escrituras, ¿no? Es decir, esta tribulación, esta inconformidad me hace escribir esta poesía. El hecho de que uno ame a Dios no significa como a la madre o al padre que esté uno de acuerdo con todo. Uno termina también como, hasta como el mismo, algunos personajes bíblicos, ¿no? Blandiendo la espada realmente para luchar contra el ángel de Dios. Y de repente uno se encuentra ahí, pues en mi caso con un machete, ¿no? Tomé un machete y me puse ahí. Sí, eso me interesaba preguntarte. Me interesaba porque es un cruce que, paradojal, que está resuelto, ¿no? O sea, que es como una cinta de Moebius, ¿no? O sea, está ese Dios que viene del cristianismo, pero también es ese Dios organizador, ¿no? Entonces es interesante el modo en que aparece, ¿no? Sí, y por eso, pues bueno, están estos signos, símbolos, el tono también, ¿no? En ocasiones bíblico, de estos discursos en todo el libro. Porque alguien me decía, bueno, pero ¿por qué no utilizaste solamente lo mesoamericano? Le digo, porque no me debo solo a eso, porque justo somos el resultado, ¿no? De varios encuentros y desencuentros, no solo encuentros, sino desencuentros de muchos mundos. Lo representamos, ¿no? Entonces, sobre todo en esa zona de Soconusco, que hay que decir así, el istmo centroamericano, en términos históricos e incluso prehistóricos, es el lugar de paso siempre de la migración humana, ¿no? Desde los que venían del norte, y por ahí pasaron los habitantes que luego llegaron a Sudamérica, algunos de ellos, porque otros ya se sabe que llegaron también por las son polinesios y llegaron por el mar, pero las migraciones siempre han sido naturales ahí. Y en esa región de la que soy yo, hubo migración de japoneses, libaneses, iraquíes, turcos, franceses, alemanes, una gran cantidad de chinos y personas de otros grupos étnicos que ya estaban ahí. En mi caso, incluso yo soy el resultado de eso. Ahora estoy escribiendo yo una novela, ¿no? Poco a poco, con un capítulo por cada uno de mis bisabuelos paternos, porque una de mis bisabuelas pertenecía a un grupo que son los Catoc, ¿no? Ya quedan solo 200 hablantes de esa lengua, el Mochó de Chiapas, o sea, en el mundo hay 200 hablantes de esa lengua, mi bisabuela era ahí. Pero el que, bueno, con quien tuvo 4 hijos, porque ni siquiera fue su esposo, era un administrador de una finca cuyo dueño era un alemán, y este administrador, que era mi bisabuelo, era un personaje, un judío, que llegó del Imperio Austrohúngaro a trabajar con otros europeos a Soconusco, y era como el capataz de la finca. Mi abuelo era la mayora, era la cocinera, y con ella tuvo 4 hijos, y con otras mujeres también. Pero este hombre, que venía de un lugar entre Polonia e Italia, fue el papá de mi abuelo, y eso de mi abuelo paterno, pero de parte de mi abuelo, el papá de mi papá. La mamá de mi papá era hija de un melanesio canaca que llegó de las Islas Salomón y que se casó con una china que trabajaba en las algodoneras de Soconusco. Esos 4 personajes son mis bisabuelos paternos. Yo le decía a alguien, bueno, yo podría deberme a cualquiera de ellos, y en mi familia hay una revoltura genética sabrosa, muy bonita. Para una Hay novela. de todo, ¿no? Para una Entonces, novela. Para que escribas una novela. entonces me decidí, indagando sobre estos 4 bisabuelos, ¿no? Que son muy diferentes. Estoy escribiendo un capítulo por cada uno de ellos, ¿no? Un poco pues ficcionando mucho de lo que ya no hay, de esta recuperación de lo que es uno. Pero así estamos en América, es decir, creo que todas y todos estamos conformados en mayor parte de historias de esta naturaleza, migrantes, pues, ¿no? Como biólogo, digo, cuando veo toda esta cuestión contra la migración, digo, bueno, parece que los políticos no saben nada menos de biología y menos de genética, y lo mejor en el mundo es que nos revolvamos todos, de hecho, ¿no? Esta idea de pureza no existe en la biología, de hecho, ¿no? Entonces, le decía yo a un amigo, mira, para que existan pelirrojos en el mundo, que los pelirrojos son como, digamos, esta idea
de lo anglosajón y lo blanco, se necesita un gen de negros de África. Es un gen recesivo y eso permite que existan los pelirrojos en el mundo. Entonces, todos aquellos, ¿no?, de que tengan algún pariente pelirrojo tienen genes que evidencia, es un gen muy particular que viene de África y del África más negra. Es decir, no podemos escapar a lo genético. Y eso, al menos como biólogo, ¿no? Luego, mi esposa también es bióloga, nos da mucha risa. Y cuando comencé a indagar, ¿por qué menciono esto? De este bisabuelo mío, Kanaka, que decían que era un negro, pero dije, bueno, ¿este negro dónde vino? Resulta que encontramos documentos y llegó junto con un grupo de melanesios kanacas a Guatemala y a las fincas de Soconusco en Chiapas en un barco porque ya no permitían traficar con personas negras de África, con esclavos negros. Pero nadie decía a estos esclavistas de finales del siglo XIX y principios del XX que no podían traer negros de las islas melanesias, ¿no? Porque no había un convenio para evitar que los esclavizaran. Llegaron acá más de 2,000 de ellos y se murieron la mayoría por dengue, paludismo y otras enfermedades tropicales. Sobrevivieron poco menos de 100, entre ellos mi bisabuelo. Y algunos de ellos se sublevaron en una de esas fincas, que sé cómo se llama, son varias fincas que eran, los propietarios alemanes tenían fincas en la frontera con Chiapas y Guatemala, con México y Chiapas. Cuando hacían los registros en Guatemala, pasaban por la frontera, que era una línea asignada de México, y registraban menos trabajadores. Cuando hacían los mismos censos en México, los pasaban a Guatemala. Entonces, entre esos estaba mi bisabuelo. Pero en ese tiempo, en las islas Salomón y otros lugares donde vivían y viven estos kanacas, pasaron a ser parte del protectorado inglés. Y entonces lo supieron y se sublevaron, lo escucharon en la radio, y entonces se escaparon y decidieron cortar sus compromisos. Y él fue uno de esos escasos 50, 30 que se quedaron, todos eran varones y se escaparon, se quedaron ahí, y él resultó, pues se casó, se juntó con mi bisabuela, que era también una migrante china que con sus hermanos trabajaba en las hortalizas, en los algodonales de Soconusco, aquí en Chiapas, que hay una colonia china pues muy conocida aquí en Soconusco, y ahí están mis ancestros. Entonces, para mí era interesante recuperar, dije, ¿de dónde vienen? ¿Cómo supimos? Porque hay un gen que tienen todos los melanesios, que además tienen el cabello rubio o pelirrojo, un mechón o todo el cabello, que no tiene que ver con los colonos que hicieron un intercambio genético, no, es un gen recesivo único. Y algunas de mis sobrinas lo tienen y tengo familiares que lo tienen. Entonces eso hizo inevitable estos ancestros de ese lugar, que son historias que tenemos que, a mí, pues recuperar, ¿no? Ahora estoy escribiendo otras cosas y poco a poco pergeñando algunas líneas de esta novela, que son estos 4 rumbos familiares. Pero ustedes y yo tenemos a cuestas nuestras, pues, historias muy similares, no lo dudo, ¿no? No, también sos genetista y antropólogo, no nos dijiste. Bueno, para ir despidiéndonos, yo no sé si alguien le quiere hacer una pregunta y a lo mejor terminar leyendo algún poema breve para que no te canses antes de despedirnos. Yo simplemente agradecer, me gustaría agradecerle a Balam no solo el estar hoy aquí compartiendo con nosotras y con nosotros, sino agradecerle sus palabras, su escritura. Ahora leímos poesía, pero cuando leemos ensayo, y nos pasará cuando leamos tu novela, siempre es conmovedor, siempre nos sacude y siempre hay algo que queda ahí resonando y que pienso que tiene mucho que ver con esto que contabas, las diversas tradiciones y también las diversas tradiciones en lenguas indígenas, que hay algo que parte de la oralidad, pero no para quedarse en la pura comunicación con el resto de las personas, sino hay algo que busca lo sagrado. Y ahí creo que tu ser poeta y tu ser religioso o no, porque no importa, porque es la poesía la que tiene esa búsqueda de lo sagrado, que es tan propia
también de la forma de comunicarse de los pueblos originarios. Pensaba en una de las poetas, me parece que fue Irma Pineda, la que contó, que dice, bueno, ¿por qué dicen que antes no había poesía en lenguas originarias? Es que no la escribíamos como ustedes podían leerla, pero nosotras permanentemente estamos escribiendo poesía al hablar, al cantar, al arrullar a sus hijos, y hay algo de todo eso que queda en tu poesía, en tus palabras, Balam, y que yo agradezco desde siempre profundamente. De verdad, es una poesía, como nos ha pasado a todas y a todos acá, que nos llega a lo más profundo. Y bueno, frente a eso solo queda el agradecimiento absoluto, de verdad. Muchísimas gracias, Balam. No, gracias a ustedes, a vos, querida Sandra, a vos, querida Eugenia, también por permitir esta confluencia, esta reunión, y a todas y a todos ustedes, ya sé que algunos se han marchado, porque también es mucho tiempo y uno sabe de obligaciones y cosas y demás, pero ojalá que no sea la primera vez que nos reunimos. Yo estoy en la mejor disposición de tener otras lecturas, otras reuniones, y como les menciono a quienes están allá en Argentina, yo espero en abril. De hecho, mi idea es estar allá, y lo que podemos hacer es reservar alguno de los días que voy a estar para ir a La Plata, ¿no? Vernos, o también en Buenos Aires, ahí podemos hacer, ahí donde voy a hacer escala al menos unos 4 o 5 días, y ya como me decía, no importa que sea mucho tiempo, ahí con un matambre, algún buen bife, un chorizo, miren, hay maneras, un asadito, eso puede resolverse, no importa. Bueno, yo adhiero a las palabras de Sandra. Hubo momentos donde me emocioné mucho. Yo no soy así tan baja, soy más pispireta, pero estuve muy emocionada. Te agradezco infinitamente. La verdad que es muy difícil. Yo me muevo mucho en el ambiente de la poesía y de los poetas, y tu generosidad es fuera de serie, ¿verdad? Lo digo desde adentro. Así que yo te agradezco personalmente, te agradezco por todos los que te escucharon. Quedé muy, así como en un estado de experiencia poética, quedé en un estado muy particular, de mucha sensibilidad. Así que sí, como dijo Sandri, es algo muy ligado a lo sagrado, a lo que no quiero que se vaya, ¿no? Que es aurático. Y que eso, la verdad que pasa en estos tiempos, yo lo celebro y lo agradezco de corazón. Así que nos vemos muy pronto. Yo te voy a escribir, porque voy a escribir sobre tu obra, entonces te voy a molestar por otras cosas, ¿viste? Para trabajar con tus materiales. Y muchísimas gracias. Eras un poemita chiquitito, de esos breves, que a lo mejor son de los poemas que primeros, ¿no? Pero Sí, como para cerrar con tu voz. Les puedo leer uno que además les gustó mucho a unos chicos con los que trabajé en La Plata, en una escuela secundaria, digamos, de allá, porque estuve por allá en Mendoza, en La Plata, también ya he estado por ahí, y me gusta trabajar mucho en los colegios con los chicos. Y Ruth Kaufman, que tiene este programa que se llama Susurro y Altavoz, ahí en el canal Encuentro. Ahí ella conoció algunos de mis libros en Montevideo, en el Mundial Poético, que organiza un Mundial Poético que organizan otros amigos. No pudimos coincidir, y ella le dejé un puñado de libros míos, y entonces comenzó a trabajar con mis libros con estos chicos de su programa de la tele. Entonces, pues se hizo un programa, y le envié a Eugenia, a Sandra, y que les compartan los vínculos para que puedan ver. Eso está grabado, y con un libro mío que justo se va a reeditar, reimprimir en este año, que se llama Braille para sordos, en el que además es un libro en el que hay fotografía
y poesía, ¿no? Ahí está este diálogo. Y les voy a leer un poema que les gustó mucho a los chicos y chicas de allá, en La Plata y Mendoza, y bueno, cuando estuve ahí también en Buenos Aires, en varios lugarcitos, ahí con los chicos. Se llama Brevísima monografía en sepia del pájaro transparente, Transparere Charlie Parkeriensis, escrita sobre la nieve y escuchando el sax alto de Ornithology. El trino del pájaro transparente es de colores y únicamente los niños que vuelan en sueños pueden escucharlo. Así, solo los ojos son capaces de oír, durante algunas noches de luna roja, su tenue silbo azul y a veces color sepia. Quien escucha el trino de un pájaro transparente sueña con parvadas de árboles que migran sobre el cielo o muy dentro del mar. El canto de un bosque alado hace crecer las nubes y el trino de un cardumen enramado hace nacer las olas y la espuma. Curiosamente, los pájaros transparentes no vuelan, ya que su cualidad de aves invisibles impide que gatos y ángeles se los coman, lo que los hace muy cercanos a los conejos invernales, capaces de camuflarse con la nieve y saltar entre los espacios en blanco de las palabras sin ser vistos jamás. Durante la época de apareamiento, que dura todos los días del año a excepción de uno, aunque nadie sabe con exactitud cuál es, por eso hay que hacer el amor todos los días. Los pájaros transparentes se alimentan de estrellas fugaces y pequeñas gotas de jazz. Luego, macho y hembra tejen un nido con hebras de sombra y cuidan su huevo único, transparente también, pero que brilla, como los ojos de las niñas cuando relincha un unicornio. Los pájaros transparentes no tienen alas, poseen páginas emplumadas que les permiten volar algunas veces sobre los campos nevados, los desiertos amarillos y sobre ciertos cuadernos abandonados, hasta que logran posarse y trinar justo allí. Por ahí ya está el pájaro transparente. Bueno, un abrazo, pero gigante, virtual, pero inmenso. Muchas gracias, queridas y queridos. Espero vernos pronto y seguiremos ahí en comunicación. Gracias, Balam. Gracias, Balam. Euge. Gracias a todas y a todos. Gracias a